Jesús histórico del que los historiadores realmente solo se atreven a deducir, porque no hay datos científicos, se atreven a deducir que en realidad solo la historia de Jesús histórico cabe en dos líneas. Lo único que se deduce es que fue un rabino radical, esto es importante, ahora diré por qué, y nacionalista, que nació en Nazaret entre el 5 y el 7 antes de Cristo, no en el año 0 ni en el año 1, que lideró un pequeño grupo de seguidores y que fue crucificado por sedición hacia el año 30 aproximadamente. Fin. Ya no se sabe más nada. Todo lo demás, milagros, prodigios, resurrección, etcétera, pertenece al personaje mítico de la escuela paulina posterior, que atribuyó al Jesús histórico, que ya estaba muerto décadas antes, le atribuyeron pues esos prodigios, esos milagros que se dicen, ¿no? Surgen muchas cuestiones en torno a Jesús. ¿Era realmente apolítico y pacífico? Pacifista, como nos lo han vendido. Mirad, el Jesús histórico debió ser un rabino nacionalista y radical, como eran pues casi todos los de su grupo y de su pueblo, y defendió a ultranza la ley judía, por lo que nunca hubiera sido cristiano. Jesús no fue cristiano jamás, y nunca lo hubiera sido, y si hubiera resucitado de verdad, se hubiera muerto del susto al ver lo que han hecho con él, porque el cristianismo iba en contra de su propia creencia, que defendió con su propia muerte. Nunca habría hablado de ese Dios de amor universal del cristianismo paulino posterior, y él predicaba la inminente llegada, lo que predicaban los judíos de su tiempo, que era la inminente llegada del reino de Dios, y defendía al pueblo de la invasión romana. Era un defensor del pueblo, de su pueblo. Perfectamente, esto no le gusta a los cristianos, a los católicos sobre todo, no les gusta que se diga, perfectamente pudo ser un celota. Los celotas eran la facción más radical del judaísmo, iban armados. Mira, la imagen de Cristo pacifista, apolítico, fue obra de Pablo de Tarso y de los evangelistas, que dulcificaron al Jesús histórico para otorgarle un perfil místico muy diferente. Lo más probable, y esto es de la opinión de la mayoría de los expertos independientes, es que el grupo de Jesús iba armado. De hecho, hay muchos indicios que están escritos en la Biblia. Pedro, el apóstol Pedro, cuando lo iban en la redada de Getsemaní, cuando lo iban a detener, forcejeó con un soldado romano y sacó su espada, Pedro, y le cortó la oreja a un soldado romano. Judas Iscariote, el que luego dicen que lo traicionó, su nombre viene de Iscarius, sicarius. Tenía la sica, el puñal curvo de los sicarios. Simón el celote era un apóstol del que no se sabe nada, porque han ocultado su biografía. Porque como él y otros celotes evitaron referencias, al igual que otros celotes, para apoyar a través de los años, a través de los siglos, la versión paulina, que tenía otro perfil completamente distinto. Desde luego, si Jesús no fue un celote, desde luego estaba rodeado de ellos, y de hecho a él lo crucifican por sedición, que es como rebelión contra el poder establecido, y se negó a reconocer la autoridad del Imperio Romano. La Biblia, por tanto, fijaos que la más antigua que tenemos, el Código Sinaítico, la Biblia completa más antigua, es del siglo IV. Más antiguo que eso no existe nada más que pergaminos sueltos, trozos de pergamino, del siglo II, del siglo III, pero no tenemos una Biblia anterior al siglo IV. Pues imaginaos en 400 años lo que han podido hacer. De hecho, hay miles de Biblias y ninguna es igual. Hay párrafos
que no están en una y están en otra. O sea, y acercarse a la Biblia verdadera es una labor prácticamente imposible que lleva 200, 300 años la crítica bíblica intentándolo, ¿no? Por tanto, la Biblia es un libro bellísimo, pero al margen de su incuestionable fondo ético, que lo tiene, y hay que reconocérselo, es una obra muy controvertida, plagada de mitos, leyendas, errores, contradicciones y, lo que es peor, interpolaciones, que es una palabra que le gusta mucho a los críticos bíblicos porque es menos fuerte que decir manipulaciones, que es lo correcto, que es lo que habría que decir, pero al hablar de textos sagrados suena mejor decir interpolaciones. Pues son manipulaciones, ¿vale? Manipulaciones que aparecen siglos después y que no están en texto. Ahora voy a poner algunos ejemplos. Por tanto, la Biblia no se puede considerar bajo ningún concepto un libro histórico, sino un libro religioso. Y así nos lo han vendido. No, es que nos lo han vendido durante 2000 años como que esa es la historia universal. Desde la creación del hombre hasta nuestros días. Ahí está ahí, ni mucho menos. Es, desde luego, hombre, aunque cite personajes reales como Poncio Pilato, como Herodes o ciudades que existieron. Yo soy escritor de novela histórica y pongo personajes reales y ciudades reales, y no deja de ser ficción, ¿no? O sea, eso tenés que tenerlo en cuenta. Vamos, pasa. Una de las interpolaciones o manipulaciones más famosas es el final largo de Marcos. Mira, Marcos es el evangelio más antiguo de todos. Los demás, Mateo y Lucas, están inspirados, lo copiaron a él. Y Juan es posterior y, bueno, ese es distinto. Pero el primero fue Marcos. Bien, pues Marcos termina diciendo que Jacobo, Magdalena y Salomé van al sepulcro, se encuentran con un joven, le dice que Jesús no está y se van corriendo asustadas y no le dicen nada a nadie. Fin. Ese es el final de Marcos. Lo que viene después de la ascensión, de las apariciones de Jesús, todo eso viene en evangelios posteriores. Pero claro, alguien dijo, oye, a alguien no le gustó que ese final lo tuviera el más antiguo. Entonces le hizo un segundo final. Y escribió, además lo podéis ver, el capítulo 16, de los versículos del 9 al 20, en el que añade, por supuesto, con estilo distinto, con letras distintas, que como ya habían pasado tantos siglos, añade ya un segundo final que coincida con los posteriores, ¿no? Que ya aparecen Jesús, resucita, se le aparece a Magdalena, se le aparece a los apóstoles, bueno, el discurso y al final, lo más curioso es que en el códice ese sinaítico, que he dicho que es más antiguo, junto al códice vaticano, que es del siglo IV, no está. No está. Esto aparece en el siglo V, en el códice de Beza. Anterior al siglo V no aparece en ninguna Biblia. Bueno, pues así os puedo contar, hay muchísimos ejemplos. La perícopa de la mujer adúltera es un bellísimo pasaje que lo habréis oído, que es cuando llevan a Jesús a una mujer pecadora que la van a lapidar y él dice, bueno, es que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y bueno, eso no existía tampoco, eso lo metió Mateo y no existe en los demás, y es una interpolación. Luego aparecen, bueno, hay muchas, están en el libro, se comentan muchas. Los errores de traducción, son muchísimos los errores de traducción que hay. Algunos hacen reír, otros tuvieron consecuencias. Por ejemplo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, pues confundieron a la hora de traducir la palabra camelos, que es camello, con camilos, que es soga. Lo que tenía que pasar por la aguja era la soga, no el camello.